Antes de abrir la sesión del Pleno, pues a pesar de haber convocado para este día a las 12 un minuto de silencio por lo ocurrido ayer en Barcelona, pues propondría también ahora, ya aprovechando que estamos aquí todos los consejeros, pues también hacer un minuto de silencio, si les parece bien. Querría hacernos una petición a todos y a todas para que tratemos de evitar o evitemos las circunstancias del pleno anterior, porque no creo que la forma en que se desarrollan a veces los plenos, en particular el último pleno que hemos tenido, hagan bien pues tanto a la imagen de la institución como pues a la imagen que hoy los ciudadanos tienen de la política y de los políticos. No creo que eso haga bien a nadie. También voy a decir que voy a intentar aplicar el reglamento cuando las circunstancias así lo obliguen, porque lo del otro día creo que superó, y en esto creo que estaremos todos de acuerdo, superó con creces todo lo imaginable. Dicho esto, pues pasamos al orden del día. Primero, dación de contas do informe do segundo trimestre de 2017 de cumprimento dos prazos da Lei 15/2010, loita contra a morosidade. Cedo a palabra al interventor accidental. Bueno, leo un poco los números, no sé si tenéis alguna duda. Bueno, facturas o documentos justificativos pagados en el segundo trimestre dentro del periodo legal de pago 534 por un importe de 553.510,43, fuera del periodo legal de pago 1, importe total 0. Periodo medio de pago 25,54, ratio de pago de periodo medio de pagado menos 4,46. Intereses de demora no existirían. Facturas o documentos justificativos pendentes de pago final del segundo trimestre de 2017, dentro del periodo legal, 257 operaciones por 160.023,47, fuera del periodo legal de pago estarían 4 facturas por importe de 6.215. Periodo medio del pendiente de pago 20,28, ratio del periodo medio de pago pendiente de pago menos 9,72.
facturas ou documentos justificativos que ao final do trimestre teñan máis de 3 meses en a súa anotación no registro de facturas e non se tramitarán os correspondentes expedientes de reconocimiento da obligación, el número de operacións 4 por importe de 6.215, que teñan un período medio destas operaciones de 182 días. Según los datos anteriores, pues el periodo medio de pago quedaría en las operaciones pagadas en menos 4,46, en las pendientes de pago menos 9,72, lo cual daría un periodo medio de pago de menos 5,66. Pido la palabra. Si eu quería facer unha consulta en relación con este informe, porque este punto non é de votación, que é de acción de contas. Liches aí unha serie de datos con respecto ao período medio de pago. Observo que o período medio de pago está en 25,54 días, que acabas de ler. No primeiro trimestre deste ano estaba en 20,43. Eso quere decir que empeorou o período medio de pago en 5 días. Si, eso é así, non? Muy bien. E logo tamén quería saber se pendiente de recoñecer unha obriga que se estaba no trimestre anterior de 6.215, que eran unhas facturas que parece que se estaba, por lo que nos habías explicado o concelleiro de Facenda, que eran 6.215 en facturas que estaban pendientes de aclarar se procedía a pagar ou non. Neste trimestre non dou tempo a aclarar eso, ou como está eso para... non se van pagar, se van a anular, se van a devolver? Cal é a situación? Sí, se van a pagar. No se han pagado, de momento, pero se van a pagar. Son unas facturas de unos desbloques que se hicieron fuera de contrato y bueno, pues eran unas zonas que habían sido ya cedidas por el Ministerio de Fomento hace años y bueno, coincidía que estaban fuera de contrato, como he dicho, ¿no? Con lo cual pues necesitaba el informe del arquitecto para pasarlo a intervención que la visto bueno. Estamos en esa. Una cuestión que querría aclarar en relación con el periodo medio de pago. Es de 25 días en este trimestre, era de 20 días en el trimestre anterior. Efectivamente, el periodo medio de pago tiene fluctuaciones tanto hacia arriba como hacia abajo, pero es cierto que en ningún caso supera los límites establecidos por la legislación vigente. Siempre está por debajo de los periodos obligatorios. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al segundo punto. Resolución de reclamacións e aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal número 5 reguladora da taxa por estacionamento de vehículos son agora no Concello de Miño. Paso a palabra ao secretario occidental para que nos explique la respuesta a la alegación. Primero, cada reclamación y la justificación son bastante extensos, no sé si lo lea todo o... La reclamación, ¿no? La reclamación. La propuesta. Vamos a ver la propuesta, entonces, de las reclamaciones. Pasado 2 de agosto de 2017, la Intervención Municipal emitió un siguiente informe sobre la reclamación presentada con el siguiente contenido citada. Primero, legitimación para reclamar. Artículo de feito defendido de la Ley del Juzgado de Haciendas Locales determina que entre la consideración de interesados os efectos de reclamar contra os acordos provisionais. Os efectos do disposto no apartado 1 do artigo anterior tenemos a consideración de interesados, os que tiveron un interés directo resultan afectados por tales acordos, os colexios oficiais, cámaras oficiais e asociacións e demais entidades legalmente constituídas para velar por os intereses profesionais e económicos ou veciñais cando actúen en defensa dos que son propios. Neste punto estimase que a reclamante ten a consideración de interesados efectos da presentación de reclamacións contra o acordo provisional de modificación da ordenanza fiscal número 25. Segundo, contido da reclamación. Examinada a reclamación presentada, mesma se fundamenta en 3 alegacións. En canto ao primeiro motivo da reclamación, interesada alega textualmente o seguinte: a fiscalidade relativa á zona azul
da hora é injusta desde o punto de vista social, posto que non atende a capacidade económica de quen se ven a necesidade de estacionar nesta zona. Ademais, tamén injusta, sobre todo no caso do aparcamento no Triángulo na Rúa Estremeiro, xa que o custo do aparcamento é mesmo independentemente do tempo que este o vehículo aparcado, de maneira que pagarían 4 euros os turismos e 15 euros os autobuses, o que é a todas luces injusto porque na mesma praza poderían aparcar 30 vehículos ao longo do día ou 21. Segundo o artículo 24.4 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales, para a determinación da cuantía das tasas poderán terse en conta criterios genéricos de capacidade económica dos suxeitos obligados a satisfacerlas. Así mesmo, segundo o artículo 8 da Lei 8/1989 de 13 de abril de tasas e prestos públicos, a fixación das tasas terase en conta cando permitan as características do tributo a capacidade económica das persoas que deban satisfacerlas. A alegación, por tanto, pode ser rexeitada dada a corrección xurídica da modificación presentada, pois non presente caso nada obriga a ter en conta criterios de capacidade económica. En canto ao segundo motivo da reclamación, a interesada alega textualmente o seguinte: unha fiscalidade injusta ademais porque a norma non garante que redunde nas arcas municipais, senón máis ben o contrario, xa que o informe da interventora prevé que este sistema se perdas de aproximadamente 10.400 euros cada ano. Non ten sentido establecer unha tasa que vai provocar perdas ao Concello se o que se pretende garantir a rotación de vehículos, non ten sentido cobrar por día completo de aparcamento, e se o que se pretende recadar tampouco é lógico, ademais de ir en contra do artigo 24 do texto refundido das Reguladores de Facendas Locales, xa que vai provocar perdas ao Concello. Está moi endevedado por un servizo que ademais non é un servizo básico que o Concello está obrigado a prestar. Segundo o informe técnico económico formulado por la resposta de intervención, formulado por esta funcionaria o pasado 19 de maio, que consta no presente expediente, os efectos de fundamentar a legalidade da modificación presentada da tasa por estacionamiento de vehículos en zona de aparcamento limitado, zona hora, no Concello de Miño, os custos e ingresos presentados que as tarifas presentadas responderían ao seguinte desglose. Zona de Triángulo Rúa Estremeiro, previsión de custe 31.735,37 euros, previsión de ingresos da tasa 24.958,10. Zona da Liña da Praia, previsión do custe total do servicio de hora 40.368,61 euros, previsión de ingresos da tasa 36.739,48 euros. Tal e como se expuso no citado informe, segundo o artículo 24.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales, en xeral e con arranxo previsto no parágrafo seguinte, o importe das tasas pola prestación dun servizo ou pola realización dunha actividade non poderá exceder ao seu conxunto do custe real ou previsible do servizo ou actividade de que se trate, ou no seu defecto do valor da prestación recibida. Conforme as cifras do estudio económico financiero, as tarifas propostas estarían a cumprir as exigencias legais sinaladas. Se ven o margen da legalidade escrita en resposta á alegación formulada, isto é a falta de cobertura total do custe do servicio, que interesada identifica como perda, é obrigado a ter en conta que conforme disposto no apartado segundo do citado artículo 24 do estudio, imputáronse tanto os custos directos como os indirectos. Os custos indirectos representan gastos que o Concello está obrigado a asumir independentemente da imposición ou non da tasa pola prestación do servicio da hora, polo que a prestación do mesmo realmente non será a perdas, senón que a cifra de ingresos prevista en principio permitirá cubrir parcialmente estes custos indirectos, resultando unha medida de ingresos beneficiosa para cubrir os pagamentos de gastos ordinarios estructurales deste Concello. O seguinte desglose mostrará en cifras os postos. Non sei se será todas as cifras, pero bueno, será como total custos directos 20.763,20, custos indirectos 10.972,17. Previsión de ingresos da tasa 24.998,10. Dirán o total de custos directos, unha parte dos indirectos. En la zona da Liña da Praia, total custos directos 30.060, custos indirectos 10.308,61 e previsión de ingresos da tasa 36.739,48. A alegación, por tanto, pode ser resultada da corrección xurídica técnica económica da modificación presentada. En canto ao terceiro motivo da reclamación, interesada alega textualmente o seguinte: a modificación da ordenanza prevé a súa entrada en vigor o día de 1 de xullo, cando o período de información pública remate ainda o 20º día de e, por lo tanto, non pode entrar en vigor ata que se encontre aprobada definitivamente. Por lo tanto, o recadado entre os días 1 de xullo a aprobación definitiva da ordenanza teria que ser o que recolle a modificación da mesma no ano 2016, que no caso do Triángulo teria que ser por horas ou fraccións. Segundo o informe emitido polo tesoreiro do Comité de Quintal, en data actual incorporado ao presente expediente, queda constatado que o Concello está a aplicar correctamente as tarifas fixadas na ordenanza fiscal actualmente en vigor, publicada no número 200 de data 21 de outubro de 2017, a su copia de 2016, de 21 de outubro de 2017, e non as tarifas modificadas, cuxa aprobación se pretende que a tramitación do presente expediente de modificación. A alegación, por tanto, pode ser recitada por novos factos ou feitos nos que se fundamenta a realidade. Terceiro, as reclamacións deben ser resoltas polo Pleno do Concello por acordo de maioría simple, deben acordar ao mesmo tempo e por idéntica maioría a aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal. A acordo, o texto íntegro da modificación da ordenanza fiscal será publicado no BOP sin que poida entrar en vigor ata que se cumpla dito trámite. Sería el informe, a proposta de acuerdo de sistemar las alegaciones y aprobar definitivamente la ordenanza fiscal.
esta reclamación presentada foi como consecuencia dunha aprobación aquí en pleno pola maioría do grupo de goberno, porque nos votáramos en contra, e foi aprobada inicialmente unha modificación de ordenanza, en concreto da hora, dos precios da hora, das tarifas da hora na praia, na zona da praia. Nos nese pleno votamos en contra, explicamos por qué. O pleno foi o 2 de xuño, explicamos que nos creíamos que se debería de seguir ou por lo menos iniciar a aplicación da ordenanza que habíamos aprobado consensuadamente os dous grupos, o Partido Popular e o Grupo Socialista, no ano anterior, donde, como consecuencia de unha serie de suxerencias do Valedor do Pobo e reclamacións veciñais, víamos que nos parecía injusto que se cobrase o mismo por aparcar media hora que por aparcar todo o día. Entonces, o Partido Popular, naquele momento, que estaba xa exercendo labores de goberno, trouxe unha proposta, nos fixemos suxerencias de modificación e, bueno, chegamos a un acordo de tal maneira que se estableceu unha tarifa graduada por tempo distinta para os festivos sábados e domingos, distinta para os días laborables. Bueno, esa ordenanza aprobouse, seguiu por unanimidade, e non se puxo en vigor no ano 2016 porque tardou en publicarse no boletín oficial da provincia. Este ano, de maneira unilateral do grupo de goberno, se trae esa modificación e se volve a establecer 4 euros indistintamente, sexa por un período de tempo que sexa. É dicir, 4 euros da igual que estés unha hora que estés todo o día. Nos votamos en contra. Aquí ven a reclamación do BNG, na que esencialmente dice que lle parece injusto que se cobre o mismo sin ter en conta o tempo, e nós en eso estamos de acordo. Nos estamos de acordo porque precisamente foi o que dixemos no pleno do 2 de xuño. Concretamente, no 2 de xuño, ademais, despois de chegar a ese, como digo, a ese punto de encontro entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, pues, quero destacar as palabras do señor Veiga, Sabín, dice que concorda co aprobado na comisión, dice que foi moi constructiva, polo que cree que se deben de felicitar tanto un grupo como outro, porque o consenso que houve que hai en poucas corporacións e parlamentos. Isto foi dito polo señor Veiga, e por iso nos extrañou que un ano despois, de forma unilateral, se volvese a cambiar e a volver ao sistema anterior. Bueno, pois nos reitero a nosa posición. Nos seguimos pensando que é máis xusto aplicar unha ordenanza por tempo, unhas tarifas por tempo, e que non me parece xusto que se cobre o mismo estés o tempo que estés. Por qué? O explico, xa o expliquei no seu día, volvo a explicar. Porque se unha persona se lle cobra gradualmente o tempo, é máis fácil que esa persona este motivada a entrar na zona de aparcamento e non anda aparcando polos aledaños, na costa de Bañobre, na zona do cemiterio, polas calles rúas de Loios. Entonces, desta maneira, incentivaríamos de alguma forma que a xente fose a aparcar a zona delimitada como hora e tamén cumpliríamos co que nos parece a nós, polo que vexo tamén o BNG, xusto de que se cobre polo tempo de uso. Bueno, salvo que querades entrar en algo máis de debate, eu, en principio, esta é a nosa exposición e, por lo tanto, nos estamos en contra de que se aprobe definitivamente esta ordenanza. La ordenanza por tiempo es la que se vino aplicando durante todo este mes y medio y es evidente, desde nuestro punto de vista, que el resultado en varias cuestiones ha sido negativo. Primero, el motivo del aparcamiento en el Primeiro y la solicitud que tenemos presentada a la Diputación para que nos cedan la carretera de la playa para también cobrar allí aparcamiento es que sea un dinero que sirva para el mantenimiento de las playas durante el verano. Entonces, a raíz de la aplicación actual de la ordenanza por tramos de tiempo, está comprobado que la gente no
Tampoco va al aparcamiento de Extremeiro, porque la recaudación este año es estar por debajo de todo lo previsto. Y sin embargo, pues incluso en días en los que podía haber esa demanda, pues no lo hubo. Y en segundo lugar, es una ordenanza que por la propia tarifación que tiene, pues es de muy difícil aplicación en el día a día, con lo cual pues en los días en los que realmente hubo demanda de aparcamiento, pues hubo muchísimo atasco y muchísimo problema. Y por otro lado, y el tercero y ya como último tema, es que es una ordenanza que nosotros teníamos previsto pues tener para el verano ya la sesión de la carretera de la playa por las conversaciones que habíamos mantenido. Eso no fue así, están todavía emitiendo los informes y esperamos tenerlo para el año próximo en marcha, ya funcionando, con lo cual pues esta cuestión de que haya un aparcamiento por tramos quedará resuelto tan pronto tengamos la disposición de la carretera de la playa, porque allí pondremos un sistema de parquímetros. Estos son fundamentalmente los motivos por los que la ordenanza se ha redactado de esta manera. Sí, con respecto ao que comentas, dúas cuestións de matiz, non? Este ano decides que se recaudou menos que o ano anterior. Bueno, hai que ter en conta que a climatoloxía este ano non foi a mesma do ano anterior, supoño que iso é un efecto que eu creo que é bastante decisivo a hora de determinar iso. Pero, aparte da cuestión recaudatoria, que evidentemente todo o mundo quere que se recaude o maior posible para cubrir os custos que soporta o Concello, pero recaudar o máximo posible non quere dicir que se recaude de calquer maneira. Entonces, nos reiteramos e creemos que o lógico é gradualo por tempo. Creo que, igual que se poñen parquímetros en outros lugares, aí se pode haber posto un parquímetro. De feito, na comisión que celebramos o 26 de maio, así o asegurou o concelleiro de Facenda, e dixo que va a haber un parquímetro. Aí non se puxo parquímetro. Temos que ter, recordamos todos, e ouvimos, incluso, non me lembro moi ben, pero creo que se leu incluso na prensa, que houve colas de coches, porque, claro, para poder aparcar, o personal que está ali para controlar, pois ten que tomar nota da hora, despois cando salen teñen que estar, claro, se se fai manualmente, eso é unha labor que o que provoca é colas, provoca retardos, e moitos dos usuarios o que fan é para evitar as colas van por outro sitio. Si se pon un parquímetro, que eu creo que polo Concello temos uns cuantos, incluso seguramente hai dos que se retiraron, habrá 7 ou 8, non, que se retiraron, non sei se poden amañar ou non, pero bueno, se non se alquila, se se pon un parquímetro sería moito máis fácil, evitaríanse esas colas e evitaríase que o personal pasase ese mal trago de estar ali apuntando vehículo por vehículo. Bueno, eu creo que foi unha xestión bastante mellorable por parte do grupo de goberno, e bueno, iso é unha cuestión do que pasou, pero se pensamos no que é a aplicación e a justicia, e ademais o que creemos, porque non o dicimos non solamente, sino que di tamén o BNG na súa reclamación, pero que tamén o dixo o Valedor do Pobo. O Valedor do Pobo tamén recomenda que se cobre por tempo. Eu creo que iso é de lógica aplastante, pero bueno, se vos queredes seguir, tedes a maioría, e esa maioría podedela utilizar, evidentemente, pero me parece que é injusto, non solamente para os veciños de Miño, injusto para as arcas municipais e injusto para os usuarios da praia. Pero bueno. Efectivamente, se habló de un parquímetro, para la zona de Extremeiro, o sea, para la calle de Extremeiro. La zona no se ha colocado. Del triángulo en ningún momento se habló de colocar ningún parquímetro, solamente para la calle de Extremeiro. Yo creo que, como dice el alcalde, la solución fundamentalmente pasa porque la Diputación nos ceda la carretera de la costa. Que la Diputación nos ceda la carretera de la costa, y ahí sí que se puede aplicar perfectamente pues el parquímetro fraccionado, y después utilizar el triángulo para el que tiene con intención de pasar el día entero, ¿no? Con lo cual dices, tendrías los 4 euros.
¿Quién habla de ellos? Si bueno, tuviésemos la suerte de poder disfrutar, de poder disponer del mantenimiento del mantenimiento de la explotación de la carretera de la costa, por supuesto que el Parlamento funcionaría y se aplicaría pues ese aparcamiento fraccionado. Y después el triángulo quedaría pues eso exclusivamente para el personal que llegase con intención de aparcar el día entero. Entonces sí, ahí tienes pues una solución y además una fuente de ingresos importante, muy importante. Viene bien al pueblo. Yo estoy comprobando todos los días viniendo de Perves que al llegar los coches, viene toda la caravana de Perves y al llegar los coches a entrar a la autopista se marchan directamente para la autopista. El 50% se va por un sitio y nosotros el otro 50% se pasa por el pueblo adelante, pero no para nadie. Entonces dice, bueno, pues de los que paran, que paran a bañarse y están media hora, una hora, el día entero, pues que dejen ahí su dinerito en el parquímetro de la carretera de la playa, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos el triángulo para el que quiera pasar el día entero. Pero trabajar de esta manera con el parquímetro del triángulo, o sea, con el aparcamiento del triángulo, me parece bueno, pues, bastante penoso para el personal trabajar, que está trabajando ahí, y para los ingresos del ayuntamiento, nefasto. O sea, vamos por debajo del gasto. Estamos pagando más en salarios que ingresando por el aparcamiento. Yo creo que bueno, ya vemos que deberíamos participar todos, o sea, la necesidad de recuperar esa carretera, no recuperar, de que nos saliese la diputación de la carretera de la costa, yo creo que debería ser una sinergia de todos, o sea, no solamente del grupo de gobierno, sino todos, o sea, la fuerza del grupo completo, de la corporación completa, ¿no? No, solamente unha aclaración, Manolo. Non hai ninguna reclamación veciñal. Non hai ninguna reclamación veciñal. Solamente hai algunha reclamación destes anos anteriores, pero de xente de que ven á playa. Non os veciños, porque os veciños teñen un acceso ao aparcamento directo. Sí, quizás en eso seguro que tens razón, porque bueno, eu me refería a veciñal, me refería en xeral da poboación, non? Con respecto ao que dice ahora, que dixo Agustín, nós fai un ano chegamos a un acordo. Creo que o explicamos razonadamente, tanto vos como nós, expuxemos pros, contras, debatimos, incluso pues, vos poñedes unhas tarifas, nos poñemos outras, chegamos a un punto de acordo intermedio. Nun ano non vexo motivo porque iso tiña que cambiar. Dices que si o día de mañá se aplica a ordenanza tamén na carretera, na estrada da praia, e se chegase a hora a aplicar, pois ao mellor iso cambiaba. Bueno, pois cando iso pase, ao mellor se pode cambiar a ordenanza. Pero o que me parece injusto é que agora se manteña este cambio de 4 euros mentres non teñas, ou mentres non se teña a posibilidad de graduar por tempo no outro lado. Entón, cando iso se ocurra, pois ese cambio de ordenanza será debatible, discutible, podremos ter puntos a favor e puntos en contra. Pero que agora mentras non ten sentido. É dicir, que agora de repente a unha persona que vai á praia, que a carretera a estrada da praia é gratuita e pode aparcar ali, cando iso está cheo e obrigas a que unha persoa que vai a botar media hora porque se vai a dar un baño ou que non se veciño daqui ou que este unha hora e media, da igual, e estás obligando a que pague 4 euros igual que unha persoa que chega pola mañá e tal. Eu creo que nisso estamos de acordo, porque debatimos amplio e tendido. O sea, a mí, desde logo, creo que si no futuro se dan as circunstancias distintas, que se adapte a ordenanza ás circunstancias distintas, debatible. Ahora, neste momento, non me parece xusto. Non me parece xusto. E, ademais, a cuestión da recaudación, evidentemente, como decía antes, ten que ver a climatoloxía, pero tamén é unha cuestión de que, ao mellor, tanto máis barato saia pagar, máis incentivas é que a xente, en vez de estar dando voltas para buscar un aparcamento alternativo, que, como digo, a veces están atascando as entradas e saídas dos garaxes, ou na entrada do cementerio, como decía antes, ou na costa de Bañobre, pois o mellor que fai esa persona, por pagar 70 céntimos, pois colle e dice, pois mira, vou ao triángulo e me meto ali. E o mellor que consigues é un efecto recaudatorio maior,
porque tamén é unha cuestión de que a xente ao longo dos anos se vai acostumbrando a que na praia de Miño, que hasta fai 3 anos non se cobraba, pois se vai cobrando, entón a xente xa ven con esa costumbre de ir a pagar. Entón, eu creo que sería incluso máis positivo no aspecto recaudatorio, pero como digo, o importante para mí non é a recaudación, que ten a súa importancia, senón a cuestión de xusticia de aplicar unha ordenanza por tempo, unha tarifa por tempo. Porque ti vas a Coruña ou a calquer ciudad e vas a un aparcamento e cobrache polo tempo que estás. Eso o vemos todos en calquer lugar, non solamente na Coruña. Otros esfuerzos el Ayuntamiento también hace pues su participación, su colaboración con la contratación de personal para el verano, ¿no? En este caso, pues las 5 personas que están trabajando allí, el dinero se hace con fondos propios. Si necesitamos pagando más que estamos recaudando, entonces la situación es, bueno, pues para pensar, ¿sabes? Bueno, yo creo que quedó este verano, a pesar del clima, quedó demostrado. Pero bueno, en relación con, antes hablabas de alquilar un parquímetro, eso en el año 2015 había un parquímetro alquilado y ese parquímetro recaudó también menos de lo que se pagó por el alquiler. En la calle Tremeiro, sí, pero el alquiler eran 2.700 y pico. O sea, si hubiésemos puesto parquímetro este año íbamos todavía peor. Y bueno, ahora... excelente. Los parquímetros tienen, a ver, no fueron buenos parquímetros, es más, creo que cuando ya se pusieron estaban descatalogados, pero estos parquímetros y cualquier otro, yo por lo que he visto más de 10 años, tienen una vida útil de unos 10 años, por lo que hemos sabido a través de la compra de estos, con lo cual pues en 10 años también habrá que pensar en cambiarlos. Bueno, sometemos el punto a votación. Entonces, primero tenemos que votar la parte que dice desestimar las alegaciones presentadas por doña Inés Castro Bello en nombre y representación del Bloque Nacionalista Gallego. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y el segundo punto sería la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos zona hora no Concello de Miño. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada la nueva ordenanza. Pasamos entonces al tercer punto del orden del día. Adhesión do Concello de Miño ao Fondo de Impulso Económico para o exercicio 2018. Bueno, como es de todos conocido, hay una serie de sentencias judiciales aún pendientes de ser pagadas en relación con las expropiaciones de Fadesa. En algún momento pues se estimaba la cifra de todas estas sentencias, tanto de sentencias como de sentencias también en ejecución, se estimaba en una cifra no menor de, o entre los 3,5 millones y los 4 millones. Bueno, se han hecho definitivamente las cuentas. En la última semana pues se han revisado y se han cruzado datos, no solamente con el juzgado, sino también con los representantes legales de los expropiados, para ver que no quedase pendiente ninguna... Por favor, silencio. Le voy a pedir que se retire del pleno. Por favor, retírese del pleno. Bien. Ahora voy a aclarar la situación particular, porque como la de este señor hay más, y puede haber sentencias que no han sido ni siquiera recurridas, ni siquiera llevadas a los tribunales. Con lo cual el Concello no tiene ningún tipo de obligación de pagar
lo que de palabra alguno está reclamando. Por favor, no me interrumpas. A día de hoy, las sentencias que hay con autos o en ejecución son las que se traen hoy al Pleno y suman 1.165.000. Ese es el total de las cifras de sentencias, y es lo que vengo diciendo, sentencias y sentencias en ejecución. Sí, pero tampoco hay una sentencia concreta en este caso, bueno, que nos obligue a pagar. Dicho esto, pues si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Sí. Bueno, en relación con este punto que foi comentado do que se nos dou información na comisión o outro día, non recordo que foi este día pasado, foi o día 11 de agosto, non? Sí, o día 11 de agosto. Bueno, a nos se nos facilitou unha proposta na que iba como petición ao Fondo de Impulso Económico unha nova petición de 1.543.000 euros. Despois de revisar esa proposta tanto ca secretaria titular como co secretario accidental, habíamos detectado de que había fincas que se estaban incluindo nesa proposta, fincas que xa estaban abonadas, que por lo tanto lógicamente non correspondía volver a pedir crédito, e fincas que a nos extranou que non se houbera consultado cos abogados dos expropiados e que solamente se fixera un contraste co xulgado, non? Bueno, evidentemente ese contraste foi solicitado por nós e despois nesa mesma mañá se chamou, parece ser que, bueno, pola información que teño que me facilitou a propia secretaria, mas o propio secretario accidental, se falou cos abogados, os abogados facilitaron algunhas fincas que non estaban incluídas nese monto de 1.043 e corroboraron de que efectivamente había fincas que xa estaban abonadas. Por lo tanto, se modificou o importe, se ajustou ao que son as sentencias que existen ahora mismo, vamos, polo certificado que consta aquí no expediente, que hai unhas sentencias por xa sin executar por 1.165.000 euros. Bien, estas son sentencias, ou isto recolle sentencias que hai que executar, porque son sentencias ben emitidas polo xulgado instada a súa execución, ou ainda que ainda non se instou a súa execución. Eu, secretario, se me equivoco ou algo, se agradecería que me corrixires. Ben, pero isto son sentencias. Hai unha serie de fincas que por motivos que nós descoñecemos, supoño que vos se teredes máis información, unha serie de fincas que todavía non teñen sentencia. Non teñen sentencia porque, en algúns casos, non se chegaron a tramitar ao xurado provincial de expropiación por parte do Concello, en outros casos porque están pendientes de dilucidar reclamacións dos afectados correspondientes por medicións, bens que tiñan nos propios terrenos, bueno, distintas discrepancias que tiñan a hora de valorar os seus bens. Bueno, entonces, aquí ahora se vai a solicitar un préstamo de 1.100.000, pero, como decimos, e como ademais se afirmou aquí neste pleno no seu momento polo grupo de goberno, a cantidad que falta é maior. É dicir, non solamente hai esta sentencia, sino que además hai fincas que, como digo, están aí pendientes de que se les reconoza e de que se tramite o seu expediente. Ben, hai uns días tuvemos un pleno e eu expuxen unha serie de motivos por os que se había chegado a esta situación. Bueno, creo que está na memoria de todos, está fresco, hai poucos días. Advertín de que se estaba facendo un plan económico financiero para abonar un préstamo ou para supuestamente abonar e facer frente a un préstamo de 12,5 millóns.
bueno, expuxen largo e tendido nese pleno, de feito reitero todas as palabras que dixen nese pleno, que ese plan económico financiero non era suficiente. E dixen que, efectivamente, que faltaban máis deudas por recoñecer. Manolo, te queda un minuto. Que faltaban máis deudas por recoñecer. Esas deudas que faltaban por recoñecer eran de cerca de 4 millóns de euros, 3,5, se dixera aquí en distintas ocasións, do cual agora, bueno, pues vemos que aflora ou que aparece este 1,5 millón, pero que aparece agora porque o decides agora. Pero este 1,5 millón son de sentencias que están aí desde fai meses. O sea, non apareceron agora en agosto. Son sentencias que estaban xa de fai meses. Por lo tanto, é evidente que hai unha falta de planificación a hora de acudir a estes fondos. Nos enteramos de que a deuda dos expropiados que quedaba sin pagar, cando se dicían que eran 3,5 millóns, ahora aparece 1,2 millóns dito. Isto non se reflexou no presuposto de 2017, nin na conta xeral de 2016, nin siquiera a hora de aprobar o plan económico financiero. O sea, aquí parece que todo se vai facendo con oscurantismo nas contas, con diversos actos económicos que este Concello parece que son unha concentración e concertación de despropósitos, dunha forma deliberada. Aquí se está aplicando a política de no toca. Cando se presentou o orzamento non tocaba falar de RPT. Cando que no mismo día se acababa de convocar os sindicatos a reunión definitiva para a mesma. Cando se presentou a RPT se fiou todo ao informe económico a aprobación do presuposto de 2018. Cando se presenta o plan económico financiero nos enteramos de que non vai haber presuposto para 2018. E por último, o plan económico financiero non recollía esta petición de 1,2 millóns de euros. Non sabemos se de maneira deliberada, ainda que todo parece que sí, que é deliberado, porque como digo, só conociedes. O curioso é que ademais va a desacudir a un endeudamento a maiores sin ni siquiera tomar ningún tipo de medida para facer fronte a ese endeudamento. O plan económico financiero incumple, polo tanto, desde a súa semana de publicación o obxectivo para que é un plan económico financiero. A lei obriga a que nos 2 anos de vigencia do plan, 2017 e 2018, se cumpla que a estabilidade e que a regla do gasto. Pois visto que se añadimos un ingreso de 1,2 en pasivos financeiros no 2017 ao capítulo 9, previsto no plan, se vai incumplir que a estabilidade de maneira fehaciente. Por lo tanto, entendemos que o plan económico financiero que acabades de aprobar fai uns días é nulo. E, por lo tanto, instamos a intervención a que se pronuncie de como afecta esta petición de viabilidade a ese plan económico financiero. Pido un informe de intervención para que diga si o plan económico financiero ten validez ante esta nova petición de préstamo. O que é inaudito é que, ademais, esta petición de préstamo se fai ao Ministerio, como se fixera aquela de 12,5 millóns, fai un ano e pico. Pero que tamén é inaudito que o Ministerio non exixa ningún tipo de medida. Por favor, aquí, concluyendo. Sí, non sei se é que o Ministerio está firmando un cheque en blanco ante a situación evidente que todos sabemos, tan delicada e tan catastrófica que ten as contas de Miño, se que o Ministerio, se concede ese 1.200.000 euros, supoño que será o Ministerio consciente de que vai ser moi difícil devolverlo se non se toma ningún tipo de medida. E se non se toma ningún tipo de medida, está clara a irresponsabilidade do grupo de goberno que é quen as ten que tomar. Estas medidas o que van a facer é engrosar a situación calamitosa das contas municipais. Engrosar os problemas que no futuro van a ter que sufrir, no presente xa, e no futuro van a ter que sufrir os miñenses por moitas xeracións. Levamos advertíndovos desde fai moitos anos, fai moito tempo. Fixemos moitas propostas aquí nos plenos, reiteramos diferentes mocións, escritos, solicitudes, non só nós, o Valedor do Pobo, distintas institucións xurídicas e demais. Fixestedes caso omiso a todo eso. E agora nos encontramos co que sempre negábades, que non iba a haber problema, que viría, non sei se Mr. Marshall ou non sei quen os iba a solucionar todo, e isto non iba a pasar. Pois pasou. Estamos lo vendo. E ainda seguides negando a necesidade de tomar medidas que solventen o problema. O problema está aí. Anulade o plan que acabades de aprobar por insuficiente. Facede un plan de viabilidade de cara a toda a vida do préstamo.
Si pedides este diñeiro, que o hai que pedir porque hai que cumplir as sentencias, evidentemente, pero tomade medidas. Tomade medidas. Non miredes por outro lado, non poñades a cabeza como avestruz, tomade medidas. Hai que cumplir as sentencias, claro que sí, pero non vos quededes de brazos cruzados. Eso, con respecto, salvo que logo xa que facer algunha réplica ao que comentedes, eso con respecto ao fondo do tema. Con respecto á forma, pois, home, eu vos pediría que lerades a proposta da alcaldía, onde sigue falando de 1.543.000, que lerades a providencia da alcaldía, onde dice que o pasado 18 de xullo de 2018, joder, eu creo que hai unha serie de cousas que tedes que depois aquí que tedes 18 de xullo de 2018 un informe de intervención. Bueno, eu creo que deberíades de ler os documentos que traedes e poñede as datas correctamente, non? E aquí, na proposta da alcaldía, seguides falando de 1.543.000, que era a primeira cantidad que ibades a pedir, que logo, como dixen antes, na comisión acordamos revisar máis en profundidade o tema e se corrixeu. Isto con respecto á forma. Logo, seguimos. Bueno, varias cuestiones que hay que... Puedo aclarar sin más las propuestas de la alcaldía, pero bueno, el 1,5 millón, aquí en el correspondiente informe de la interventora de agosto de 2017 reproduce el informe de la interventora que se llevó a la comisión, que era 1,5 millones. Después, posteriormente al final pone emitir un nuevo informe para la intervención municipal, y el informe de la interventora accidental empieza el 16 de agosto, concluyendo, o sea, se reproducen las dos conclusiones. La del informe de la interventora, que sigue siendo el que no se puede cambiar un informe que estaba hecho el 8 de agosto, el 15 de agosto. Y se cambia el informe y el acuerdo que se propone por 1.165.000 euros. Sí, eso Independencia de acabo de decir. Reproduce un informe del 8 de agosto que obviamente el informe ya estaba hecho y firmado, no se va a modificar. Eu me mandaste un informe distinto. Se mandó un despois informe da... que se titula informe complementario, no sustituye, o sea, no anuló el informe de la interventora. Bueno, queda claro que se va a pedir 1.165.000. Sí. Bueno, pues eso es importante, que quede claro que se vaya a pedir. Totalmente de acuerdo que era lo importante. Bueno. Entonces, está correcto el documento. Varias cuestiones en relación con lo que has dicho. El ayuntamiento no dispone de fondos propios para pagar este grupo, este conjunto de sentencias. Por lo tanto, pues no tenemos más remedio que acudir a los fondos que van proveyendo, pues en este caso, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Bien. Esos fondos del Ministerio de Hacienda pues los acaba de habilitar y ha puesto un plazo límite, que creo que es el 22 de agosto, para subir todos los datos a la plataforma de que se dispone. Por tanto, aquí no hay ningún tipo ni de oscurantismo ni de imprevisión. Es decir, vamos a los fondos a medida que aparecen. De hecho, en este fondo se están poniendo sentencias que ni siquiera están en ejecución. Pero para dar por cerrado, por lo menos el tema hasta el día de hoy, pues se ponen todas las sentencias. De la misma forma que se pusieron todas las sentencias en el año 2015. Las sentencias en ejecución que se están incluyendo en esta petición de crédito son del año 2016, creo que lo dice. Entonces, en el momento en el que se solicitaron los 12,5 millones, no había ninguna otra sentencia que debiéramos o que tuviésemos que pagar en aquel momento. Hoy traemos a pleno todas las que hay en este momento dando vueltas. Es decir, se va a los fondos cuando se abren los fondos, no cuando nosotros levantamos un teléfono y le decimos al Ministerio de Hacienda, queremos pagar esto, necesitamos aquello. Eso por un lado. Por otro lado, también en relación con lo del cheque en blanco del Ministerio de Hacienda, pues sí, es obvio que da un cheque en blanco, no solo a Miño, se lo da a una serie de ayuntamientos de todo el Estado español que se encuentran en esta situación concreta. No es que esto está hecho personalmente para el gobierno municipal de Miño, es un fondo al que se acude por necesidad, ojalá no hubiese que hacerlo realmente, pero es así y funciona con los criterios que dispone el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que le causa gracia? Porque yo creo que, mire, de verdad, yo a usted cuando hablan
no le falto al respeto de ninguna manera. No le falto al respeto de ninguna manera. Por tanto, le voy a pedir que no me ande haciendo monigotes. Perdón, Se lo voy a pedir. perdón. No tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Ya se lo digo. Voy a aplicar el reglamento a rajatabla. Bien. Entonces, el Ministerio de Hacienda dispone de unos fondos y cuando los dispone, el Ayuntamiento lo considera necesario y así lo hace. Oscurantismo en las cuentas, que el PEF no cumple. El PEF cumple con todos los criterios y entiendo que incluso cumple con los números, teniendo en cuenta ya este préstamo que vamos a solicitar. ¿Por qué cumple? Porque si bien la plataforma no estaba abierta antes de elaborar el PEF, sabíamos ya de la posibilidad de que estos fondos estuviesen a disposición del Consejo y, por tanto, en la redacción del plan económico-financiero ya se tuvo en cuenta la posible repercusión que tuviese el nuevo préstamo que íbamos a solicitar. Silencio, por favor. Por tanto, el PEF cumple incluso con esta previsión. El PEF cumple con las determinaciones legales incluso en el tiempo para que debe ser redactado, es decir, para el año 17 y para el año 18. Del 18 en adelante, pues estamos trabajando en otras variables, de tal manera de que podamos, como mínimo, resolver las cuentas del año 19. Yo creo que en la situación en la que se encuentra Miño, de realmente seria desde el punto de vista económico, tener ya la previsión del año 17 y 18 resuelta y tener la posibilidad de encaminar las cuentas del año 19, me parece que no es ni oscurantismo, ni imprevisión, ni desgobierno, como intentan convencer a la gente de que es así. Entonces, usted pregunta o dice ¿qué medidas? Pues mire, yo le voy a decir, nosotros tomamos las medidas que consideramos oportunas y convenientes para los vecinos. Nos gustaría oír de ustedes pues alguna propuesta, porque es muy sencillo decir qué medidas y no proponer absolutamente nada. Tal vez sea porque no haya otras. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Es posible que no haya otras, por eso hay que tomar las que se pueden tomar. Pero si hablamos de medidas también, pues me parece un poco incongruente estar afirmando ahora que hay que tomar más medidas, y me gustaría que aclarase cuáles, y votar en el punto anterior, por un formato de ordenanza ahora que no alcanza ni para cubrir los gastos. Es decir, seamos un poco consecuentes y congruentes con lo que vamos diciendo, porque se les acaba de informar que la zona ahora en Extremeiro este año va a dar pérdidas y aún así creen que hay que seguir con esta idea de no cobrar por un servicio que se está prestando. Entonces, luego habló del plan de ajuste. Pues el plan de ajuste no está escrito en ningún sitio que sea obligatorio de redactar. Si bien estamos trabajando en adoptar medidas para que progresivamente y año tras año pues se vayan resolviendo las cuestiones. El horizonte ahora lo tenemos en el año 19. A mí me parece que si llevamos a buen puerto de aquí a fin de año los temas sobre los que estamos trabajando, el 19 también quedará cerrado y a partir de ahí, pues tal y como vienen las previsiones de esta solicitud de crédito, los números del Consejo pues empiezan no del todo a resolverse, pero sí a mejorar. Yo creo que en relación con todo lo que has dicho, pues no tengo más que parar. No sé si... Bueno, pido a palabra porque se fixeron varias afirmacións aquí, evidentemente que hai que aclarar, ¿no? Primeiro, acabas de recoñecer que as sentencias eran do 2016, por lo tanto, todo o que dixen eu de que as traedes agora é porque as traedes agora. Pero si son
Si son do 2016, poidos haber metido no presuposto, poidos haber metido no plan, e poidos haber feito as cousas que tiñan que haber. Segundo, falta por incluir os 9 millóns de euros dos intereses, que parece que aquí todo o mundo se olvida desa pequena cuantía, 9 millóns de euros de intereses. E máis o 1% que se lle retuvo indebidamente aos expropiados aos que se lles pagou, que tamén falta por meter, a pesar de que se prometeu, incluso por escrito, de que iba a ser no primeiro trimestre de 2017, cando se iba a cancelar. Pero bueno, eso é repetir o que xa repetín moitas veces, que sei que a algúns lles pode aburrir, pero... Segundo, medidas que se propón desde este grupo. Home, outro día, por non ir moi longe, vamos a ir máis longe, pero outro día xa vos propuxen que renunciarades ao soldo, tanto ti como o teniente alcalde. Esa é unha das primeiras medidas que tiñedes que facer. Me parece vergonzoso que lles subades os impuestos á xente e que non sexades capaces nin siquiera de renunciar ao soldo. Segunda medida, la propuxen outro día, exixir a devolución do diñeiro cobrado aos responsables de todo isto, Maceiras, Herba, Jesús Veiga e Carlos Abado, que devolvan o cobrado. Esa é outra segunda medida. Fíxate. Despois, medidas. Espera, perdón un segundo. Pide a palabra, estou no uso da palabra. Cobraches os salarios que cobrache, desde que estás aquí. E desde que tomaches as decisións tan negativas para o Concello de Miño. Os salarios, antes o dixo o alcalde, non vos vas a facer o que fixeches o outro día. Non vos vas a facer o que fixeches o outro día. No, por favor, de unha idea. A túa labor xa sabemos que é reventar os plenos todos. Desde que te coñece o que facen, reventar todos os plenos. Bueno, vamos al punto que estamos tratando. Si queres volver ao tema, volve. Pero eu non vou volver. Non se vou entrar ao tema. Vamos al punto que estamos tratando. Mira, en setembro de 2008 solicitamos a oposición, desde a oposición solicitamos varios plenos extraordinarios con distintas medidas a adoptar para resolver todo o problema FADESA. Pasastes olímpicamente delas. Podedes ler a acta dos plenos. Algúns de vos tiñamos ben instruirvos, os que non estabades en aquel momento, veríades as contestacións que se daban en aquel momento. Solicitábamos que se fixera un análisis do estado de execución do proxecto de urbanización do sector RD en Perves San Xoán de Vilanova. Iso era o primeiro punto que teníamos no pleno extraordinario. Que se analizasen as garantías presentadas e comprometidas por Martín Safadesa. Clave neste tema. As garantías, que non existen, os avales. Non existen. Non se ten que pagar o pueblo de Miño, os veciños de Miño. Porque non hai garantías, non hai avales. Segundo, que se personase, no seu caso, o propio Concello no proceso concursal. Tamén se votou en contra, votastedes en contra. Que se diera conta da ubicación do expediente administrativo referido á expropiación de terrenos levada a cabo polo desarrollo do sector. O expediente administrativo estaba nas oficinas de FADESA, non estaba ni siquiera no Concello. Levou vos anos recabar todo ese expediente. Ainda hoxe hai documentos que non están. Ou por lo menos o que me informa a min desde Secretaría. Ainda hoxe hai documentos que non están dos expedientes. De feito, hai fincas que ainda non se tramitaron, como dixen antes, ante o Xulgado Provincial de Expropiación, inaudito, 16 anos despois. Estuveste sempre de parte da empresa, xa o dixen outro día, en vez de estar de parte dos vecinos. Propoñíamos como quinto punto medidas a adoptar para a atención dos afectados. Estuveste os afectados como apestados, pasaba desde eles, incluso aquí no pleno, cando viñeron aquí ao pleno, o señor Veiga dixo que viñan a unha romería. Iso consta no pleno. Consta no pleno, nada do pleno. Es un mentira. A ver. Pero consta na... Por favor. Se esta medida, xa te dixen que non se iba a entrar ao xogo. Bueno, por favor. Se esta medida está na situación dos litixios pendientes de resolución referidos ao proceso de urbanización do sector RD en Perves San Xoán de Vilanova. A todo eso votastedes que non, en dous plenos seguidos, no ano 2008. Proposta tamén da oposición ao pleno do 16, vamos a ver, pleno en outubro tamén de 2008, non teño aquí a data exacta, pero se pode mirar. Se foi agora por parte da alcaldía un informe detallado
do estado de cumprimento das obrigacións da empresa concesionaria no que respecta ao depósito das garantías antes mencionadas. As garantías se referían aos avales eses famosos, que non apareceron nunca. Donde se recolla o importe reclamado e a relación de propietarios reclamantes, o importe dos depósitos constituídos, se os hubiera, e se os mismos han sido autorizados polos administradores concursales. E que antes do 25 do mes de outubro de 2008 se informe ao Pleno da Corporación do resultado de dito informe co fin de adoptar a decisión máis oportuna no relativo á súa posible execución ou ampliación dos avales, me refiero. Isto, caso omiso. Caso omiso. Medidas, pois home, aí sería moi longo, moi pesado traelas aquí, pero as teño aquí, unha serie de propostas que fixemos ao longo de todo este proceso, propostas verbales, propostas en pleno, propostas por escrito, pero non só nós, o dicía outro día, tamén o Valedor do Pobo. O Valedor do Pobo tuvo que dirixirse no ano 2006 en diferentes ocasións. O Valedor do Pobo admite as queixas dos veciños expropiados nas actuacións. O Valedor do Pobo dirixe novamente aos afectados lamentando a deficiente información facilitada polo Concello. Con respecto á falta e a firma das actas previas de ocupación, en relación co retraso na remisión de documentos ao Xulgado Provincial de Expropiación, que aínda hoxe están sin remitir expedientes ao Xulgado Provincial de Expropiación. Non fixestedes caso. Non fixestedes caso a nada de todo o que vos dicimos. Correía desde nós. Xa concluo. Recorreía desde nós. Ainda fai pouco, fai uns meses, correía desde nós. Que éramos, que víamos todo negro. Como está na acta, hombre, se poden ver as actas. O que pasa que traelas aquí é moi pesado. Pero se queredes extremos un día facemos un monográfico deso, de todo o que se dixo. E de todo o que dixestes. Entonces, queredes ahora que non propoñedes nada. Pero que queredes que propoñamos? E se xa está todo proposto, non quixestedes nada, ahora que queredes? Estades vos gobernando. Non estades gobernando. Contra a natura, pero estades gobernando. Entonces, saltastes vos ao pueblo polo forro das narices. Bueno, pois aí estades. Sodes vos os responsables do que estades adoptando. Sodes vos os responsables de haber posto a quen puxestedes no sillón da alcaldía. Sodes vos. Os responsables de todo isto sodes vos. Bien, varias cuestiones. Con relación a los intereses. Con relación a los intereses, todo lo que tengo para decir es que se van a pagar los intereses cuando el juzgado determine que haya que pagarlos y con la cuantía que determine el juzgado. Cosa que a día de hoy no ha ocurrido todavía. Los intereses, pues el 25% también era algo que había que pagar y el juzgado, pues a excepción de 3 casos, ha rechazado todos los pagos que solicitaban por ese 25% a mayores. En relación con el 1% ya se aprobó una transferencia de crédito para que sea abonado. Eso hay una... ¿Qué día es eso? Bueno, eso hay ya un mes. Entonces, otra cuestión que tampoco es como usted dice. Igual que el monto de 9 millones de intereses. Los asesores jurídicos a nosotros, cuando nos digan hay que pagar, pagaremos. Y en relación a una posible medida, pues no es una medida que podamos adoptar desde aquí, pero yo creo que 26 euros por metro cuadrado es una buena cifra como justiprecio, pues algunos podrían renunciar al cobro de los en algunas veces se negocian estos pagos a cambio de la renuncia de los intereses. Bien, por favor silencio. Y en cuanto a las medidas, cuando yo le pregunto por las medidas, no pregunto por las medidas históricas. ¿Quiere retirarse? Pues retírese, por favor. Yo no estoy provocando, el que provoca es usted, y por eso se tiene que retirar. Retírese, por favor. Insultar insulta a usted. Bueno. En cuanto a las medidas, pues yo no pido medidas históricas. Usted las acaba de enumerar todas, casi todas. Yo a lo que me refiero es a la situación actual. A mí me gustaría escuchar que si no hay que ir a un préstamo, pues cómo el Concello puede hacer frente a estas cifras. Sí. En primeiro
lugar, unha das solucións que vos vou a dar, mira, xa que eres tan generoso cos bienes e cos propiedades dos expropiados, o primeiro renuncia ás túas propiedades e aportas ao Concello. Por favor, secretario, toma. Terceiro, iso é o segundo. Terceiro, que o señor Jesús Veiga Sabín e o resto da corporación do goberno que renuncien ás súas propiedades e bienes e os poñan a disposición do Concello. Porque se lle pedides aos expropiados que renuncien ao dereito que teñen por cobrar unhas terras que lle quitastedes vos obligatoriamente e de maneira coercitiva, favorecendo a unha empresa privada en contra dos intereses do pueblo, se lles quitastedes vos, pois ahora poñedes vos os bienes. Mira que sencillo, poñedes vos os bienes, que tedes bastantes. Con iso seguramente se afrontaría unha cantidad descomunal, moitos acumulados durante moitos anos. Entón, mira, señor secretario, por favor, que conste en acta que a proposta que nos facemos é que o señor Ricardo Sánchez Orota, o señor Jesús Veiga Sabín, a señora Ana Picos, non sei que, o señor tal, todos os compañeiros que propoñen, ela non estaba, pero está aí tomando as decisións, aí teñen unha solución, aporten os seus bienes, xa que lle piden aos expropiados que renuncien aos seus dereitos, ustedes renuncien ás súas propiedades e aos seus bienes. Creo que é de justicia. Ustedes tomaron as decisións, siguen as tomando. Mira, aí tes unha proposta calentita, non é histórica, é calentita. Esa demagogia que tes de mala fe é con mezquina, porque é unha demagogia mezquina que estás utilizando. Estás sempre con segundas intencións, que é a túa habilidade, é unha habilidade que te estimas o teu ferro faldero. Esa é a habilidade que tedes, sabes? Esa é a habilidade que tedes, mezquina e malintencionada. Levades toda a vida así, por eso tuve que escapar onde escapaches, claro. Retírese el reino. La alcaldía podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que profiera palabras o vierta conceptos ofensivos a la dignidad de la corporación. Palabras aceptadas tú desde el principio del pleno. De las instituciones públicas o de cualquier otra persona vecinal. La próxima vez que usted ponga en duda mi honorabilidad, se va a tener que retirar del pleno. Yo no estoy poniendo en duda la honorabilidad de nadie. Yo no estoy poniendo en duda. Yo no he dicho absolutamente nada que no corresponda. No he dicho nada absolutamente que no corresponda. Bien. Votamos. Tengo la palabra. Me permite falar. Eu creo que hai que respetar a corporación. E usted me deixa falar. E usted antes que dice que os reventos plenos non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira que usted se mete con este grupo, individualmente con cada un, señalando desde aí, señalando e algunhas veces meténdose hasta nas súas herencias. Resulta que desde o Grupo Popular é o que reventan os plenos. Non, que reventan os plenos é usted e algúns máis, entende? E creo que debemos ser respetuosos, sobre todo cos persoas que eligiron o pueblo. Vale. Eu sei que me fala sempre do sueldo. Recórdese que además está na presa. Usted me ofrecía a min unha dedicación exclusiva. Me ofrecía usted. E era yo moi bueno. E yo no tenía culpa del tema de pareja. Vamos a ver, hai que respetar. Bueno, que se non... Ora, eu pídolle que non se diga usted aos meus compañeros señalando os copas. Pídollo, porque usted me dice que reventou os plenos, pero usted non ten respeto cos compañeros da corporación. Usted non ten respeto, non é a primeira vez, nin é a segunda, e despois pide disculpas. Despois na calle pide disculpas. Pídolle que respete aquí a corporación, e que respete a todo o mundo. Porque está señalando, eu xa fixo outra vez, e outro día igual. Entón, respete, eu respeto a súa opinión. Pero, por favor, non se meta cos membros da corporación. Bien, vamos a someter o mismo que dixe a palabra, o mismo que pido eu. Respeta a xente desta parte. Respeta e non andes pola calle dicindo que andes de ti. Vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bien. Abstenciones. Bien.